Bienvenidos a todos a Legal Tech Zone, el podcast especializado en el mundo Legal Tech, en todo este desarrollo nuevo que ha habido de tecnología y derecho. Este segundo podcast, como todos, me va a acompañar José María Fernández Comas. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. El placer es todo mío, Chema. Hoy realmente creo que vamos a hacer un episodio muy especial. No sé si estás de acuerdo. Sí, la verdad que, ahora daremos paso un poco a la persona que viene a hablar con nosotros. Tenemos además 1000 novedades desde el último podcast. Se ha aprobado el reglamento de inteligencia artificial, que yo creo que es la gran noticia, ¿no?, que podemos comentar ahora un poquito y debatir. Pero bueno, creo que además el programa va a estar un poco ilustrado, iluminado por el tema educativo, ¿no? Entonces, sí, creo muy importante. Lo que queríamos efectivamente en estos primeros episodios de Legal Tech Zone es que el primero fuera muy enfocado a lo que es lo colaborativo, lo asociativo, la competición, y qué mejor que el Global Legal Tech Hub y su director general. Pero el segundo pasaba indefectiblemente por las universidades, que es donde está el meollo de la verdadera transformación de las profesiones jurídicas. Entonces, te voy a decir una cosa, preséntate al invitado, porque yo soy muy fan de él y me va a dar un vaído. Mejor dinos tú quién es. Bueno, tenemos con nosotros a Antonio Serrano. Un placer tenerte por aquí. Sinceramente, he visto todas las cosas que has hecho y no sé con cuál quedarme para dar una presentación, así que dinos tú un poco ¿en qué andas metido últimamente? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí con los dos Chemas. La verdad que es una suerte estar pasando este ratito con vosotros, sobre todo porque admiro mucho el trabajo que realizáis. Bueno, con mi buen Chema Fernández Comas ya hemos hecho muchas cosas y con vosotros espero que también, porque soy muy fan de Economist and Juris además, o sea que me gusta mucho lo que estáis haciendo. La pregunta que me haces me la hacen muchas personas porque siempre estoy metido en mil fregados, ¿no? Y probablemente eso sea la característica más distintiva mía, pero por intentar resumirlo yo siempre digo que tengo 3 gorros. Uno es el de abogado, yo soy un abogado experto en derecho mercantil y en derecho digital, esencialmente. El segundo gorro sería que soy profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos y también imparto clases en el MIT en Estados Unidos, en el MIT Professional Education, donde llevo el programa de Legal Tech y el programa de Chief Digital Officer. Y en tercer lugar, soy empresario. He montado varios proyectos vinculados a temas educativos y generalmente muy centrados en temas digitales. Es verdad que he montado otros proyectos inmobiliarios, otras empresas, temas de faltas de ortografía, en fin, he hecho muchas cosas. Yo siempre digo que he montado empresas que han salido muy bien, otras que han salido muy mal, pero que me he entretenido mucho. Y en todas ha habido al final un elemento común, que ha sido que la tecnología está muy presente en los proyectos en los que me meto, ya sea de educación, ya sea de despacho, ya sea de como empresario, ¿no? Para mí la tecnología al final es una herramienta que me es muy útil. Así que nada, encantado de estar aquí con vosotros pasando este ratito. Un placer tenerte por aquí. La verdad que esta es tu casa ya a partir de ahora, eso ya como a todo el que vaya a pasar por aquí. Y nada... Hombre, yo lo que quería resaltar que Antonio Serrano Acitores está aquí representando, por llamarlo así, al tejido universitario, Legal Tech, innovación legal, etcétera, por una serie de cosas que yo creo que son muy relevantes. La primera es que eres, no sé si vicedecano o coordinador de innovación en la Rey Juan Carlos, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Facultad de Derecho, por supuesto, que es una universidad pública, ¿no? Hablaremos de más detallitos, pero se me ocurre una pregunta. ¿Tú crees que hay una brecha en el tema de las facultades de Derecho privadas y públicas en estos momentos? Parece que, por un lado, hagan más cosas las privadas, pero luego vemos ejemplo como la de Rey Juan Carlos, la Universidad de Valencia, incluso la de Sevilla con Fernando Llano, el decano, que hacen cosas muy interesantes. Y yo creo que aquí hay un factor, y es que probablemente se visibiliza mucho más lo que puede hacer en un momento determinado una universidad privada, por a lo mejor esa mayor flexibilidad y mayores recursos que pueden tener en un momento a disposición. Pero yo creo que las universidades públicas están realizando un grandísimo esfuerzo por intentar permanecer al día. De hecho, efectivamente, y por ponerte el ejemplo que mejor conozco, que es la Universidad Rey Juan Carlos, pues eso, yo tengo ahora el cargo de coordinador de digitalización, innovación y comunicación. Este cargo no existía como tal. Tenemos el vicerrector de transformación digital. Tenemos
un montón de recursos orientados hacia todo lo que puede ser ahora mismo, por ejemplo, inteligencia artificial. De hecho, la Universidad Rey Juan Carlos está negociando un acuerdo con Microsoft para un proyecto que se va a llamar Power U, la U de la Universidad Rey Juan Carlos, que es muy, muy típico de nuestro logo, donde queremos precisamente incorporar todo lo que sea inteligencia artificial a todos los estratos de la universidad, no solo a la Facultad de Derecho, pero es cierto que desde nuestra facultad estamos intentando impulsar muchísimo, no siendo lo habitual, y esto lo sabemos todos, ¿no? El sector jurídico suele ser muy conservador, sin embargo nuestra facultad yo creo que ahora mismo es de las más potentes en nuestra universidad en el manejo de herramientas tecnológicas. Estamos desarrollando varios acuerdos con varias compañías de Legal Tech para dar servicio no solo a nuestra universidad, o no solo a nuestros profesores, sino a nuestros alumnos para que puedan contar con herramientas tecnológicas de última generación, y se está haciendo un esfuerzo significativo en ocasiones con escasos recursos. Es decir, de ahí la imaginación y la creatividad ayuda también a poder impulsar, porque al final todo esto es más un estado de ánimo, es un espíritu, es una manera de hacer las cosas, y luego tenemos gente muy, muy válida en distintos campos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las universidades privadas lo están haciendo bien, las universidades públicas también están haciendo un gran esfuerzo, pero ello no quita que queda muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer, y bueno, ese es un poco el reto mío en la facultad, el intentar impulsar todo lo que pueda ser la digitalización, la inteligencia artificial, la eficiencia en la mejora de procesos. Bueno, es un reto fascinante y además vinculado a la educación, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo estar más contento que mi decana, María Enciso, que tú la conoces, Chema, además, pues me haya pedido vincularme a este proyecto, ¿no? de la facultad. O sea, que muy contento en ese sentido. A mí me ha surgido una cuestión a raíz de lo que comentabas de que el sector de la abogacía es un poco más inmóvil, ¿no? Más estático y que le cuesta muchas veces. Quería preguntarte si crees que el abogado recién graduado es un abogado ya digital. Pues mira, queda mucho por hacer en el mundo de los abogados. Pero esto, a ver, con carácter general ocurre en casi todos los sectores también. Hasta hace muy poquito todos hablábamos de transformación digital. Las propias empresas te hablaban de transformación digital, pero de lo que te estaban hablando en el fondo no era auténtica transformación. Ellos te decían que se habían transformado digitalmente y lo único que habían hecho era que le habían dado un iPad a sus empleados y habían abierto las redes sociales para aprender a darle like. Y eso no es entender el proceso de transformación digital. Al sector jurídico le ha pasado un poco eso, que ya los despachos, bueno, pues empiezan a tener sus redes sociales. Queda mucho por hacer y sobre todo en tema de mentalidad. No podemos quedarnos atrás. Estamos en el principio de la cuarta revolución industrial y eso significa que han surgido una serie de tecnologías que se construyen las unas sobre la base de las otras, tecnologías exponenciales y disruptivas que lo están cambiando todo. Toda revolución tecnológica debe implicar una revolución educativa y o te pones al día como jurista, o yo siempre lo digo, que o cambias o te cambian. O eres distinto o eres barato. O eres distinto o eres sustituible. Lo que yo estoy viendo, y perdona que a lo mejor me extiendo un poco, que yo hablo mucho, yo lo que estoy viendo es que, a diferencia de otras tecnologías o de otros procesos de transformación digital, lo que acaba de llegar con la inteligencia artificial, esto ya no es para pensárselo. Ya no te puedes quedar quieto. Esto es un tsunami. Y cuando llega un tsunami que va a cambiar absolutamente todo, no en el sector jurídico, sino en todos los sectores, tú puedes hacer dos cosas. O bien te lleva el tsunami por delante o surfeas. Y lo que tenemos que enseñar a los futuros abogados es a surfear. Con un gran hándicap, y es que los abogados recién salidos de la carrera se piensan que son nativos digitales. Y no es verdad, son usuarios de tecnología. Que decía, saben contratar Netflix y darle a like en Instagram, pero no entienden bien los modelos de negocio digital. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer, desde luego, en los colegios, también en las universidades y en los primeros años de formación de los abogados juniors en los despachos o del que esté en una notaría o del que esté en una administración pública. Es un esfuerzo colectivo. ¿Crees que en el grado de Derecho, en los grados de Derecho, tienen que impartirse conocimientos, competencias alrededor de Legal Tech, innovación, metodologías, gestión incluso? Sé que me vas a decir que sí. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que hablar de un proyecto muy chulo tuyo, ya en tu faceta de empresario, que es la de Space Techies, donde es una red de centros de formación para niños.
De hecho, he tenido la oportunidad de verlo en vuestro local y realmente es la hostia, vamos, está fantástico eso, ver a los niños formándose en competencias digitales, ¿no? Mira, este ha sido uno de los proyectos más bonitos que yo he montado en mi vida. SpaceTechis. Vamos, la respuesta efectivamente sí, sin duda. Hay que hacer un cambio en todas las memorias docentes, en todos los grados, pero es que no es en derecho, es que es en todos los grados de cualquier carrera, porque esto es totalmente transversal. ¿Qué es lo bueno que tiene el derecho en este sentido? Que, ojo, porque hay una serie de consideraciones éticas y legales, ahora que está también el tema del reglamento europeo de inteligencia artificial, donde es que los juristas tenemos mucho que decir en torno a la inteligencia artificial. Mucho. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y formados sin ninguna duda, ¿no? Entonces, ese fue uno de mis objetivos, y ya digo que no era solo para juristas, cuando monté SpaceTechis. SpaceTechis, lo has definido fenomenal, era una red de centros de formación en competencias digitales donde enseñábamos a los niños desde los 5 años programación, robótica, diseño de videojuegos, impresión 3D, temas de emprendimiento, y era precisamente ese objetivo de ayudar a diferenciarse a las personas y tener unas ventanas de oportunidad, facilitar su empleabilidad desde las edades más tempranas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo esto lo cuento también, yo monto SpaceTechis, lo abro en octubre del 19, llega la pandemia en marzo del 20, y eso supone que los niños son contagiosos y son lo peor del mundo mundial. Entonces, de ser un negocio que empezó como un tiro, tuvo una caída bestial, porque claro, los niños no podían salir de casa, y aunque podíamos dar las clases en remoto porque estábamos totalmente preparados, ten en cuenta que teníamos niños de 5 años. Al niño de 5 años el padre no le puede dejar solo en un momento determinado con el ordenador, y luego que se unió el que los colegios empezaron a dar las clases en digital y te llegaban los padres y te decían, mira, es que llevan 8 horas todo el día y están cansados con las pantallas. Bueno, a pesar de eso, conseguimos recuperar en medio de la pandemia el negocio, lo hicimos rentable en pandemia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que me compraron el negocio. O sea, SpaceTechis lo compró un grupo de colegios americanos, en el que ahora yo formo parte bueno, soy accionista y soy consejero, estoy en el consejo asesor de lo que es ese grupo de coles, y ahora lo intento hacer desde dentro de los colegios para ir un paso más. Es decir, lo mío eran locales que eran extraescolares, y eso al final tienes el tema de que cuando eres extraescolar y hay una crisis por una pandemia, lo primero que hacen los padres es que quitan también las extraescolares. Si estás en el colegio, si estás transformando el modelo, y de ahí que lo comprara un colegio americano, me daba mucho más flexibilidad que la normativa española. Entonces, en este colegio americano hemos implantado todo el modelo SpaceTechis, y entonces los niños desde pequeños están programando, y eso es lo que habría que hacer desde el colegio hasta acabar la carrera. Bueno, la verdad es que esto es súper interesante, y también quería enlazarlo un poco con la pregunta de antes, porque me he quedado con ganas de saber esa diferenciación entre lo que es un usuario de tecnología de una persona digital, o un abogado o un profesional digital, porque entiendo que a los niños se les puede, pues eso, dar tecnología, pero eso no significa que sepan. Entonces, no sé si puedes a lo mejor profundizar un poco más. Sí, al final, todos, en esencia, la mayor parte de la población somos usuarios de tecnología, es decir, nos dan un programita, lo utilizamos y sabemos manejarlo mejor o peor. ¿Qué digo yo que es lo que tenemos que ser? Tenemos que ser, y a mí realmente el tema de los nativos digitales tampoco es algo que me emocione como concepto, ¿no? Porque también ahí hablan de los inmigrantes o emigrantes digitales y todo esto. Para mí es entender el modelo subyacente que hay detrás. Para mí es entender que la economía ha cambiado. Que la economía, y esto es una cosa que lo expliqué, por ejemplo, en un libro que publiqué hace poco sobre economía digital, para mí la economía ya tiene que tener una serie de adjetivos que antes no tenía. Hemos pasado de ser una economía analógica, es decir, una economía donde, como ciencia social que gestionaba la escasez, yo tengo que elegir si produzco más hospitales o más educación, a una economía digital donde yo puedo convertir en ceros y unos cualquier activo, y eso significa que se convierte en una economía de abundancia, porque yo puedo distribuir los bits a costes muy muy bajos y por todo el mundo, ¿no? Entonces, esa economía digital, lo que le ocurre es que tiene otra serie de adjetivos. Es una economía exponencial, donde efectivamente tenemos tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, la computación cuántica, que además se montan las unas sobre las otras. Es una economía de la atención, donde las grandes plataformas se pelean por lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo.
es una economía de datos, ¿no? Donde al final los datos se han convertido en el petróleo del siglo XXI. Es una economía de la experiencia, donde precisamente las grandes plataformas lo que generan es una experiencia de usuario espectacular, precisamente para recabar esos datos de los que hablamos y para retener nuestro tiempo dentro de ellos, ¿no? Donde además, generalmente, precisamente, nos dan una experiencia estupenda de usuario. ¿Por qué? Porque, ya os digo, para recabar los datos, y lo que hacen es lo siguiente, que si algo es gratis, como puede ser una red social, el producto eres tú. Tú estás pagando contra tus datos, ¿no? Estamos hablando de una economía del valor, y ahí es donde surgen figuras como los tokens, el blockchain, ¿no? Estamos hablando de una economía de la incertidumbre, donde, bueno, pues como decía Heráclito de Éfeso, ¿no? Todo cambia, todo fluye, ¿no? Estamos hablando de una economía de la automatización, donde todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Y en definitiva estamos hablando también de una economía de plataformas que me lleva desde a una economía colaborativa o incluso también a una economía, no voy a hablar tanto a lo mejor del metaverso, que eso ha tenido su cierto soufflé, pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención en relación con las plataformas? Y perdonad que soy siempre muy extenso cuando explico este tipo de cosas. Mirad, las plataformas, las grandes gigantes tecnológicas se han convertido en estados virtuales. Cuando estudiábamos en primero de carrera Derecho Constitucional y nos decían cómo puedes definir un Estado, te decían, tiene que tener 3 elementos. Primer elemento, territorio. Segundo elemento, población. Tercer elemento, soberanía. Y en elementos accesorios que podían estar o no, la lengua y la moneda. Claro, yo miro Facebook con todo lo que es Meta, o sea, miro Facebook, Instagram, WhatsApp y digo, ¿tiene territorio? El espacio virtual. ¿Tiene población? Tiene más población que China e India juntas. Tiene más población que toda la religión católica. ¿Tiene soberanía? ¿Qué son los términos y condiciones que yo acepto para entrar en la plataforma? ¿No es el equivalente a la Constitución? Entonces, eso es lo que hay que entender. Que sepamos manejar el iPhone está muy bien, está fenomenal, pero o entiendes todo el modelo que hay detrás o estás perdido. Y ahí es donde los juristas podemos hacer mucho, ¿eh? Y a partir de ahí, ¿cómo se coge ese dominio? ¿Cómo se coge ese dominio? Con la curiosidad y con la formación continua. Hay 2 conceptos del mundo anglosajón que a mí me gustan mucho, que son el lifelong learning, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. De hecho, pues esto yo siempre lo cuento, yo soy un friki del estudio. A mí me encanta estudiar y no necesariamente derecho. Es decir, yo por supuesto que me actualizo cuando salen los temas de derecho. Yo siempre digo, yo he hecho, a lo largo de mi vida, creo que voy por 7 másters y un MBA, o el 8º que estoy haciendo ahora, otro de inteligencia artificial, pero no todos, he hecho de algunos de derecho, por supuesto, pero he hecho uno de marketing digital, he hecho uno de protocolo y organización de eventos, he hecho uno de temas inmobiliarios, he hecho uno de finanzas corporativas, ahora estoy con temas de inteligencia artificial también, porque al final las fronteras entre profesiones se difuminan y las oportunidades de negocio están muchas veces en esas zonas grises entre distintas profesiones. Entonces, ese concepto de el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, resulta fundamental porque lo que se venía diciendo antes de que explosionara todo lo que es la inteligencia artificial, se venía diciendo que todos nuestros conocimientos se quedan obsoletos en el plazo de 2 años. Yo creo que ahora con lo de ChatGPT y compañía debe ser cada 15 días o así. Bueno, probablemente esté exagerando, ¿no? Pero entonces, ese concepto es importante, el lifelong learning, y eso se le une a otro concepto que los anglosajones llaman la learnability, que es mi predisposición a seguir estudiando, a ser curioso, a seguir investigando, a no tener miedo a trastear. Para mí eso es la clave. Para mí eso es lo que va a hacer que bajo ningún concepto estés perdido en estos momentos de incertidumbre. Antonio, antes hablabas de alianzas que tenéis con el ecosistema LegalTech, con alguna de sus empresas. Uh-huh. Háblanos de la cátedra el Rey Juan Carlos Lefebvre de Derecho de los Negocios y Tecnología aplicada a las mejores prácticas jurídicas. Quiero decir, ¿esto es una operación de marketing o realmente tiene una aplicación práctica en los alumnos? Y dinos cómo, por favor. No, en absoluto es un tema de marketing. La Universidad Rey Juan Carlos ya llevaba colaborando con algunos proyectos con Lefebvre, por ejemplo, el Congreso de Derecho Concursal y algunas otras formaciones, incluso el memento de acceso a la abogacía y procura de Lefebvre se había hecho en coordinación con muchos de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, ya había una relación bastante consolidada.
Entre otras cosas porque hay muchas personas a las que aprecio y admiro dentro de Lefebvre, pero para mí hay una persona ahí que es clave, que es Juan Pujol. Es verdad que es amigo y por lo tanto lo que diga no es objetivo en absoluto, pero no me importa, porque creo que es una persona con una cabeza privilegiada, que entendió rápidamente que el tema de la inteligencia artificial no era una tendencia ni una moda más, sino que era algo que venía a quedarse. Entonces, empezamos a trabajar, la decana, Juan, el equipo de Juan y yo, en ver qué cosas se podían hacer. Y de ahí surge un poco el tema de la cátedra, donde está la parte de negocios. Claro, al final es verdad que la decana y yo somos mercantilistas. Y luego está la parte de digital, donde vemos que hay muchas de las oportunidades. Y no solo eso, es que las empresas más importantes del mundo, a día de hoy, el 36% de las empresas más importantes del mundo por capitalización bursátil son tecnológicas. Si le unes las de telecos es el 40% y además dan servicio al 60% restante. Por lo que tenía mucho sentido cátedra vinculada a negocios y a los temas digitales, ¿no? Entonces, como sabéis, Lefebvre se ha ido posicionando en el ámbito digital con eventos como el Lightspeed con el tema de las startups, donde hemos participado también, y también se ha posicionado desarrollando una inteligencia artificial generativa como es Genial, que la verdad es que es genial, es decir, va funcionando francamente bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa cátedra? Básicamente estamos trabajando en temas vinculados a temas de inteligencia artificial. Hicimos ya una jornada creo que fue en noviembre, me parece, en la Universidad Rey Juan Carlos, donde participó muy activamente Lefebvre. Ahora estamos coordinando con ellos, bajo su protagonismo, por supuesto, porque ellos son quienes lo están impulsando, un congreso de inteligencia artificial, derecho y empresa. Aparte de eso, estamos viendo cómo dar licencias y acceso a los alumnos de nuestro máster de acceso a la abogacía de herramientas tecnológicas de Lefebvre, y por lo tanto yo veo ahí un camino muy interesante por andar con Lefebvre. Insisto que esto, mucha culpa de ello la tiene Juan Pujol, que a mí me parece un gran visionario de estas cosas. Precisamente, mira, el otro día impartí un taller LegalTech, alumnos en este caso de la Complutense, y básicamente fue una comparativa en cómo tenían que buscar, cómo están buscando las bases de datos jurídicas tradicionales y cómo lo pueden hacer en estas que tienen inteligencia artificial generativa. No solo hablamos de Genial, hablamos de Justicio, sí. Hablamos de Global IA, que es el producto que ha lanzado Economics and Juris, sí. Que es súper potente también, que tiene integrado Justicio, y realmente estaban ojipláticos los chicos que empezaban ya a usar. Estaban empezando a usar las bases de datos jurídicas tradicionales y ahora dicen, pero bueno, esto es mucho más interactivo. Muchísimo más. De hecho, fíjate, con Justicio estamos organizando ahora mismo una actividad en la propia Universidad Rey Juan Carlos, precisamente para eso, para hacer una especie de hackathon en la que los alumnos puedan hacer una primera aproximación a una búsqueda en un asunto judicial, haciendo la búsqueda tradicional, o sea, mirando pues con los operadores booleanos de toda la vida, como hacíamos con las bases en su momento de Aranzadi o lo que fuera. Punto y punto. Exacto. Y vamos a hacer eso durante 15-20 minutos y luego van a hacer exactamente el mismo ejercicio utilizando las herramientas que has comentado de Justicio, que francamente está muy bien desarrollada también. Entonces, porque además es que nosotros como universidad tenemos que ser agnósticos tecnológicamente. Es decir, tenemos una cátedra con Lefebvre, pero nosotros, lo comentaba antes con Chema, yo me encargo también de la parte de comunicación de nuestra facultad. Yo todas las semanas voy mandando noticias de Economics and Juris. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que beber de las distintas fuentes y ofrecerlo mejor a mis alumnos. Entonces, mis alumnos pueden tener la necesidad de un producto de un proveedor con otro de otro, y al final incluso la combinación de esos productos hacen que nuestros alumnos puedan ser exponenciales. A partir de la semana que viene envía también alguna noticia de derecho práctico. Siempre. Estoy poniendo celoso. No. Os voy a acabar copiando en oculto para que lo veáis. Al final bebo también de las mejores fuentes que voy encontrando, pero de derecho práctico también salen. O sea que puedes estar tranquilo, Chema, porque además derecho práctico lo lleva haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Bueno. Gracias. Gracias también por la parte que nos toca a nosotros en Economics and Juris. La verdad que yo también veo un poco el ecosistema muy complementario. Es decir, al final
creo que todos estamos en el mismo camino, pero que al final, pues eso, tanto Lefebvre como nosotros, como Justicio, como tal, llevamos un camino parecido, y la verdad que ser complementarios y ser capaz de ayudarnos es, bueno, yo creo que necesario más que otra cosa. Quería también preguntarte, a lo mejor una pregunta un poco rara, pero saber a quién le llama más la atención todo este desarrollo LegalTech, al estudiante de tecnología, o sea, de informática o tal, que entra o que ve el derecho de lejos, o al estudiante de derecho que de repente se interesa por la informática. Mira, con el estudiante de derecho tenemos mucho que trabajar. Mucho que trabajar porque, sorprendentemente, y siendo jóvenes, dirías, oye, pueden tener esa mayor predisposición, y de repente te encuentras con que les da miedo romper la tecnología. Yo a todo el mundo le digo, tú trastea, tú toca. Hombre, por supuesto, no te metas en sitios raros ni en temas donde te puedan hackear, pero como se aprende es tocando la tecnología. Suele ser desafortunadamente, no sé si desafortunadamente, pero tampoco es malo, pero suele ser más habitual, y esto yo, por ejemplo, en el programa del MIT que coordino de LegalTech, yo tengo, sí, juristas, pues, no solo, pero tengo también ingenieros informáticos que están desarrollando productos LegalTech. Y entonces suelen venir con más ganas, generalmente, desafortunadamente, los ingenieros que los propios abogados. Esto, por supuesto, estoy generalizando y tampoco sería justo, porque he tenido una serie de alumnos verdaderamente brillantes que merecen la pena. Pero insisto en que todavía, y eso, Chema, tú lo sabes bien, los abogados que estamos más vinculados al tema de la tecnología somos los abogados más frikis. Que yo estoy encantado, porque se le atribuye a Bill Gates, no se sabe si es cierto o no, que él decía, no te metas con un friki porque en el futuro puede ser tu jefe, ¿no? Entonces, pero los abogados que estamos en digital generalmente somos los frikis del área, somos los raros. Yo estoy encantado, a mí me encanta ser el raro del sitio. Pero, ¿qué es lo que se está produciendo ahora? Se está produciendo un fenómeno, digamos, totalmente pendular. ¿Qué estamos viendo? Y me llama muchísimo la atención porque a mí me hace gracia. Ahora mismo, con el tema de la inteligencia artificial, todo el mundo, todas las ramas del derecho, ya todos son expertos en inteligencia artificial. Es decir, se monta a lo mejor una jornada, y no voy a decir ni sitios, una jornada sobre inteligencia artificial. Entonces cogen voy a poner una universidad ficticia, por no dar nombres. Entonces dicen, oye, vamos a coger a un profesor de Derecho Civil, a un profesor de Derecho Mercantil, a uno de Fiscal, a uno de Administrativo y a uno de Constitucional, y montamos un programa de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como lo cierto y verdad es que no los conocen, lo que hacen es que se estudian las 2 o 3 cosas que vienen en la Wikipedia sobre lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué acaba siendo ese programa? Primera hora de la mañana, el profesor de Administrativo te da la definición de inteligencia artificial, la última que ha encontrado en una Wikipedia, y luego te habla del derecho administrativo y, bueno, intenta aventurar alguna cosa que pudiera ser aplicable. Segunda sesión, el de Constitucional, exactamente lo mismo. Tercera sesión. Esas sesiones son infumables. ¿Qué es lo que a mí me gusta cuando montamos cosas de este tipo? Yo no me voy a traer solo a juristas. Claro que me voy a traer a juristas buenos. En la jornada que montamos, por ejemplo, en la Rey Juan Carlos, y ahora vamos a hacer una, por ejemplo, con un centro adscrito nuestro, con CDU también, nos trajimos a Moisés Barrio. ¿Por qué? Porque probablemente sea el abogado que más sabe de derecho digital de este país, ¿no? Para mí es una auténtica referencia. Pero luego nos trajimos a Elena González Blanco, que es probablemente la mujer que más sabe de inteligencia artificial de este país. Bueno, la mujer y hombre, es de las personas que más sabe de inteligencia artificial. La acaba de fichar Microsoft para tenerla. Entonces, luego te traes a un Juan Pujol para que te enseñe genial. Te traes 2 herramientas como pueden ser Kiara o Speechware. Te traes a un ingeniero y ahí sí que tiene sentido. Para mí eso tiene mucho sentido por lo que os decía antes. Tenemos que difuminar las fronteras entre profesiones. Yo lo que quiero formar, mi objetivo como educador en la universidad, por ejemplo, es que mis alumnos sean auténticos todoterrenos, que sean multidisciplinares, es decir, que sepan hablar el lenguaje de la tecnología, pero que sepan lo que es un plan de negocio, que entiendan lo que es el marketing. Para mí, ese es el perfil que no va a tener ningún problema en esta nueva era de la inteligencia artificial. Porque se van a saber adaptar, porque van a entender distintas temáticas y van a ser capaces de formarse y de informarse de lo que está ocurriendo.
La verdad que, bueno, lanzándole también un capote ahí a Chema, creo que ahora más que nunca el derecho es práctico, más que nada. Oye, tocayo, Chema, ya ha llegado el momento de hacerle a Antonio la pregunta del millón. Exacto. Bueno, ¿Qué es la pregunta del millón? Eso es. La pregunta del millón es la que nos hace el último de los invitados que hemos tenido, en este caso, Albert Farré, que es director general del Global Legal Tech Hub. Esta es la pregunta. ¿Qué futuro les espera a los abogados que hoy acaban la carrera con la inteligencia artificial, especialmente la generativa, súper presente? ¿Los abogados se están preparando en las unis para este futuro? Bueno, lo primero es saludar a Albert, que me parece un crack, aparte de muy buena persona, parece un crack con todo lo que está haciendo, ¿no? La pregunta, en cierta medida, algo ya hemos ido tocando, ¿no? Las universidades están en proceso de adaptación, ahora mismo, para intentar dar respuestas y soluciones. Hay un problema que no es culpa de las universidades per se, sino del sistema educativo como tal. En un programa oficial, en un grado, en un posgrado, si yo quiero tocar cualquier cosa, tengo que presentarlo a la autoridad competente, ¿no? ya sea autonómica o al ministerio como tal, ¿no? Si yo quiero retocar o actualizar un grado, un posgrado, entonces, ¿qué ocurre? Que va tan rápida la tecnología que si yo hoy quiero meter una actualización, a lo mejor cuando me dan la autorización para tocarla, esa actualización se ha quedado ya obsoleta. Eso es un gran problema que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos las universidades? Jugamos un poco con el tema porque tenemos la formación oficial, que esa nos tenemos que ajustar a todo lo que son los procesos ordinarios, pero luego tenemos la posibilidad de los títulos propios. Los títulos propios nos dan muchísima más libertad, es verdad que no son formación oficial, pero nos permiten desde establecer microcredenciales o cursos o másters, aunque no sean oficiales, con entidades, pues podríamos montar, por ejemplo, un programa con Lefebvre o podríamos montar un programa con Economists and Jurists, ¿no? Podríamos montar, y eso nos permite estar al día. Entonces, ¿ahora mismo están preparados los juristas? No. ¿Con carácter general? No. Está todo el mundo hablando de ello y eso es bueno. Eso es bueno porque otras veces hemos hablado de transformación digital y éramos los 4 frikis de siempre. Pero en este caso empieza a haber una cierta preocupación y eso es bueno porque por primera vez con herramientas como ChatGPT, el cuello blanco, las profesiones de cuello blanco, nos vemos amenazados. Y cuando te ves amenazado y empiezas a tener sudores por la espalda, y cuando ves que esta herramienta tiene unas funciones cognitivas bastante interesantes, es cuando te pones las pilas. Esto pasó igual con la imprenta. En su momento, cuando surge la imprenta, los juristas no les gustaba mucho el tema. ¿Por qué? Porque tenían el monopolio del conocimiento de los textos legales desordenados, porque, de hecho, la imprenta en el ámbito jurídico tarda en implantarse casi 40-50 años desde que sale. ¿Por qué? Porque los abogados querían tener el monopolio del conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre con herramientas como esta? Pues lo que vemos es la gente empieza a estar preocupada. Entonces, pero muchas veces es por miedo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y como estamos hoy hablando de educación, pues la respuesta está en la educación. Y ahí yo me siento muy cómodo porque ya son muchos, ¿no? O sea, Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y esa es la filosofía que hay que tener en la cabeza, ¿no? Benjamin Franklin decía que una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Bueno, pues son cosas que es como hay que verlo, con la ilusión, y ahí sí que veo que hay gente con mucha ilusión y con muchas ganas, pero que queda mucho por hacer, sin ninguna duda. Bueno, la verdad que podríamos estar, yo creo, aquí hablando durante horas y horas y horas y va a ser también un poco hora de cortar. Un placer haberte tenido por aquí. Ahora vamos a tocar una serie de temas. Yo creo que si quieres, creo que te puedes quedar. O yo, si me dejáis, encantado de estar aquí con vosotros un ratito. Pues en ese caso lo que hacemos es, ahora vamos a tratar otro tipo de temas y... Bueno, ya nos darás también tu opinión de la actualidad. Estupendo. Pues muchísimas gracias por la entrevista y a vuestra disposición. Es que ha coincidido un crack como tú con unos temas de actualidad que te van como anillo al dedo. ¿Para qué lo vamos a negar? Especialmente, como ya apuntaba antes Chema, la aprobación del reglamento de inteligencia artificial. Yo quiero empezar con un texto, una idea, que ha compartido esta semana el gran Luis J. Sánchez, periodista de Economists and Jurists, y que dice lo siguiente, por ser supertextual. España puede ser referente al contar con AESIA como regulador propio de inteligencia artificial y un sandbox especializado en testar esta nueva
normativa. Esa idea, además, yo recuerdo que me la trasladó hace un tiempo el juez Alfonso Peralta, que es también un friki como tú, pero en este caso con la toga de juez, ¿no? ¿Qué te parece esta visión de Luisja? A ver, creo que España en los últimos tiempos, y sin entrar en consideraciones políticas, porque la política es tan mala, decía mi madre, que le acompañas a una palabra tan maravillosa como es madre y se convierte en suegra, ¿no? Pero bromas aparte, creo que España sí que ha estado trabajando bien toda la parte de derechos digitales, transformación digital. Entonces, efectivamente, hemos sido los primeros en tener la agencia que vamos a tener en La Coruña, en la posibilidad de tener un sandbox para desarrollar inteligencia artificial. Se ha llegado, parece ser, a un acuerdo entre el Gobierno de España y Microsoft para desarrollar también tema de modelos de lenguaje. Creo que tenemos una oportunidad. Lo que me da miedo es que sea el típico marketing político. Eso es lo que me da miedo. Porque tenemos una herramienta maravillosa como es nuestra lengua, el español, 600 millones de hispanohablantes. Si esto lo potenciáramos, por ejemplo, con todo lo que es Hispanoamérica, incluso con todo el sur de lo que puede ser Estados Unidos, que está el mundo hispano, la minoría hispana es la minoría mayoritaria en Estados Unidos. Entonces, tenemos un potencial tremendo. Y luego hay muchísimo talento en este país de distintos expertos en inteligencia artificial. Hemos comentado alguno antes, ¿no? Moisés, hemos hablado de Elena, pero es que tenemos a Liliana Costa como filósofa, tenemos, bueno, a Javier Sirvent como auténtico friki tecnológico, que es una pasada, tenemos, bueno, Nuria Oliver, o sea, hay una serie de especialistas en distintas ramas que si somos capaces de combinar todo esto, podemos hacer cosas francamente interesantes, porque los modelos de inteligencia artificial que estamos utilizando ahora es básicamente la traducción que hace ChatGPT de su modelo inglés. Y has mencionado a muchas mujeres. Sí, sin ninguna duda. Inteligencia artificial. Soraya del Portillo es otra de las grandes referencias en tema de inteligencia artificial. En fin, en el ámbito a lo mejor de la bioética y también biotecnología está Beatriz Casado. O sea, hay un talento en este país y además, o sea, talento femenino, talento masculino, y a mí además me gusta hablar de talento como tal. Si eso lo combinamos, que además es que tenemos una ventaja competitiva maravillosa para todos los nómadas digitales. Tenemos el mejor país del mundo en cuanto a comida, tiempo, clima. O sea, si supiéramos aprovechar ese potencial, somos la puerta de entrada de África y somos la puerta de entrada de Hispanoamérica. Bueno, y también somos la puerta para toda Europa. Entonces, tenemos un potencial, lo que pasa es que muchas veces no nos lo creemos. No nos lo creemos. Y luego tenemos gente, para mí tenemos gente tan bien preparada. Está también, bueno, pues por ejemplo, Carles Argemí, un tío de marketing que sabe una barbaridad en temas de inteligencia artificial, o Xavier Mitjana. Tenemos un médico que es especialista en temas de inteligencia artificial también, como puede ser Javier Mendoza. Entonces, tú coge todas esas verticales, pon a todas estas personas juntas, David Vivancos, que es otro genio de este país, combínalos, siéntalos, olvídate de política, siéntate con ellos, pon fondos a disposición del plan de recuperación. Bueno, puede ser una auténtica pasada. Yo, además, quiero añadir un poco, la sensación que me está dando es que de verdad se están difuminando las líneas de lo que era antes también la competencia. Cada vez creo que somos más los que, a pesar de que seamos pues, de un lado, de otro, o que vengamos del mundo de la abogacía, del marketing, de donde sea, la suma de cada uno está aportando mucho y creo que es bastante útil para el desarrollo, y creo que estamos en ese sentido, yo creo, esto es una opinión, que lo estamos haciendo bien. Mira, yo creo que lo estamos haciendo bien, y uno de los objetivos que tengo, todos estos nombres que os he ido soltando así un poco, yo quiero sentarlos a todos juntos para agruparnos y ver qué hacemos juntos. ¿El podcast? También desde el podcast, porque además los podemos ir trayendo uno a uno porque son buenos amigos. Pero es que os digo, es que tenemos desde el típico ingeniero que sabe una barbaridad, pues eso, una filósofa, una psicóloga, una filóloga, un matemático, un jurista, un político. Es decir, es combinar los distintos campos del conocimiento en algo que es transversal. ¿Para qué? Para dar servicio a la sociedad. Si es que... entonces, a mí me joroba profundamente cuando dice, no, bueno, siempre se dice, ¿no?, que España es el país, ¿verdad?, que es el país más resistente del mundo porque lleva años intentando destruirse a sí mismo. Tenemos muchísimo talento, gente muy, muy buena, muy, muy buena. Entonces, yo, vamos, estoy hablando con varios de ellos porque
quiero ver si juntamos un grupo de expertos, si es que algunos somos expertos o no, pero agruparlos y ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Oye, ayer leía, siguiendo un poquito con la inteligencia artificial, y ya lo cortamos ahí para hablar de otros temas, un titular en El Mundo de Luca Di Meo. Luca Di Meo es el gran capo de Renault. Sí. A ver, se refería con el titular a la industria automovilística, pero yo creo que es muy extrapolable a lo que es la tecnología, y dice, Estados Unidos estimula y China planifica, mientras Europa solo regula, ¿no? ¿Eso qué problemática puede traer a la industria tecnológica y concretamente a la Legal Tech? Es uno de los temas, ¿no? De hecho, esto que dice Luca Di Meo se dice mucho en el mundo de las startups. También lo que vienen a decir es, Estados Unidos crea, China copia, que ya no es del todo cierto, y Europa regula. A ver, el papel regulador de Europa es interesante en tanto en cuanto pone la dignidad del ser humano en el centro. Y para mí eso es importante, porque que se pueda hacer una cosa no significa que haya que hacerla desde un punto de vista ético. Y ahí, ¿qué queréis que os diga? Europa está asentada en lo que es la filosofía griega, en el derecho romano y en el humanismo cristiano. Y eso le establece unos pilares de respeto a lo que es el ser humano, que en otras zonas de este mundo no las hay. Pero claro, esto podría generar, igual que hay paraísos fiscales, paraísos de tecnología agresiva para hacer lo que fuera sin ningún tipo de control, ¿no? En un momento determinado. Entonces, a mí el papel regulador me parece interesante, pero pasan dos cosas. Primero, muchas veces la regulación llega tarde. El propio reglamento de inteligencia artificial, que creo que es un buen paso, creo que es un buen texto, ya está obsoleto. Ya hay herramientas que, más allá de que se establezcan las posibilidades a través de los anexos de incluir cualquier sistema que se desarrolle en el futuro, hay cosas que ya se están quedando obsoletas. No solo eso, sino que la burocracia tarda tanto que, bueno, sí, ahora lo sacarán, lo publicarán en el diario oficial y va entrando en vigor por etapas. Ahora, al principio, una parte, el otro, los 6 meses, otro... Y hay una parte que no entra en vigor hasta el 2026. Claro, de aquí a 2026, vaya usted a saber en qué va a ser esto, ¿no? Y luego pasa otra cosa. Lo que no puede ser es que Europa solo regule. Europa no tiene ningún campeón, Spotify, no tiene campeones tecnológicos. Y ese es un gran error, ¿no? No. Entonces, el problema siempre está en equilibrar, en bridar la protección de los derechos, que es una cosa interesante, pero por otro lado hay que impulsar la innovación. Y eso no es fácil equilibrarlo. Entonces, a mí me parece bien que Europa regule, pero se puede quedar en desventaja en relación con Estados Unidos o con China, sin ninguna duda, si solo se centra en regular. Tiene que buscar métodos de estímulo a la transformación digital, a la inteligencia artificial. Tiene que darle una vuelta, porque si no, Europa en lo que se convierte es en el museo del mundo. Y no puede ser. Está muy bien que seamos el museo, que tengamos la historia, pero... Y a diferencia, fíjate, me hablabas de la industria automovilística, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que hace Estados Unidos es estimular Europa con el Plan Marshall, regando, claro, Alemania sí, había quedado de estudiar, pero tenía toda la tecnología militar, toda la industria alemana surge inyectándole el Plan Marshall a todas las tecnologías que habían desarrollado durante la guerra. Es que ahora no tenemos esas capacidades, es decir, la industria alemana está sufriendo bastante, la industria francesa también, la electrificación en China está suponiendo que los coches eléctricos, la competencia que tienen es tremenda. Entonces, Europa tiene que espabilar. Pero hay un problema, y es que todavía no nos creemos que somos un todo, sino que todavía estamos muy segmentados por estados. Totalmente. Uh-huh. Bueno, la verdad que como reflexión yo quería también tratar un poco el tema del WorldCoin y de los datos de estos, que son unos datos más protegidos, ¿no? ¿Cómo se debe tratar? No sé, alguna... A ver, el tema de WorldCoin, gracias a Dios, la Agencia de Protección de Datos ha solicitado las cautelares, ¿no? Para... en el fondo, cuando antes explicábamos el tema de las distintas economías, ¿no? Que, claro, yo antes decía, ¿no? Cuando algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que han hecho? Han ido un paso más allá, que es, te pago con criptomonedas por datos biométricos tuyos especialmente sensibles. Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta dónde... ¿Cómo funciona WorldCoin? ¿Sabemos cómo funciona WorldCoin? ¿Qué son los datos que me han cogido? ¿Hasta dónde puede eso significar que con los datos que tengan estén detectando que tengo un cáncer? Es decir,
mucha gente ha ido simplemente por tener criptomonedas, porque pues, siempre hay una parte de oveja de parte de la población. Entonces, a mí lo que ha hecho la Agencia de Protección de Datos con la cautelar me parece correcta. Otra cosa es, y esto ya es una reflexión todavía más profunda, que con el miedo a que la automatización de la inteligencia artificial destruya muchos puestos de trabajo, esto lo reflexiona Harari en su libro sobre Homo Deus, ¿no? ¿Qué pasa si efectivamente la inteligencia artificial nos acaba sustituyendo en muchas profesiones o muchos puestos de trabajo? Que yo en eso lo discutiría. ¿Qué hacemos con los que se quedan sin trabajo? Porque a lo mejor para evitar el caos social hay que retribuirlos de alguna manera con una renta mínima, que puede ser desde un impuesto a los robots o a la inteligencia artificial, ¿no? Son algunas de las propuestas que se ven por ahí. O precisamente, oye, te pago por tus datos. Que es en el fondo un poco el modelo de WorldCoin. Es, oye, por conocer lo que eres tú, te pago. Lo que no sé es si merece la pena, por las pocas criptomonedas que les han hecho, revelar tu iris. Ese es el tema, ¿no? A mí, una de las preguntas que me surge y que a lo mejor yo puedo darle un alcance es ¿qué pueden hacer con tu iris? O sea, lo digo también para a lo mejor, pues eso, gente que nos escuche que no esté superpuesta en el mundo datos y qué se puede hacer a través de unos datos como puede ser el iris. ¿Hasta qué punto es importante el dato de tu iris? Vamos a ver, yo es verdad que en temas de biometría no soy el mayor especialista del mundo, pero si vemos algunas de las cosas que hemos visto en películas como Misión Imposible, ¿no? Básicamente, teóricamente, el iris es único. Es decir, igual que la huella dactilar, ¿no? En temas de reconocimiento, ¿qué pasa si son capaces de clonar mi iris? ¿No? Ya no es único. Entonces, pero esto son simplemente especulaciones, ¿no? Y lo que te decía con anterioridad es hasta qué punto a través de mi iris no se pueden revelar determinados datos sanitarios míos. Y claro, eso hay que protegerlo porque son datos especialmente sensibles, ¿no? De hecho, el reglamento de IA, una de las cosas que ha establecido como el tema, bueno, sabéis que establece un catálogo, un semáforo, ¿no? de prohibido, bueno, establece un sistema de riesgos, ¿no? Entonces, hay una parte que es la parte de la biometría que está totalmente prohibida, el reconocimiento biométrico, salvo por autorización judicial, ¿no? Entonces, el tema de la biometría es que se nos puede conocer mucho, si ya nos conocen mucho. Yo, bueno, el otro día conversaba también con un amigo un poco sobre este tema y me decía, no, es que con eso se lo pueden vender a ópticas para saber si tienes miopías o no y venderte gafas. O sea, llega un punto en el que hay un montón de usos que a lo mejor no somos capaces de percibir. Yo me estaba acordando ahora también de otra peli, Minority Report, que comercializaban directamente los ojos. Tal cual. No, y fíjate, lo que estás diciendo en definitiva es... esto ahí, creo que es Joseph Pine, sí, es Joe Pine, que escribe el libro de Economía de la Experiencia, y lo que viene a decir es que en un momento determinado podemos customizar, pasar de tener bienes o servicios, convertirlos en experiencias transformadoras, conociéndonos, sabiendo cómo somos. De hecho, ya solo con los datos que se registran en nuestro móvil cada día, saben. Ahora mismo nuestros teléfonos saben que estamos aquí grabando este podcast. Y probablemente cuando yo salga del podcast, el teléfono me dirá, oye Antonio, vas a tu casa. El Waze me dirá, vete a tu casa y vete mejor por aquí, que hay más tráfico que menos, porque generalmente a las 5 o a las 6 estás en tu casa. O cuando me levanto me dice que voy al colegio. Porque estamos, transmitiendo datos constantemente y es muy fácil perfilarnos. Ya a día de hoy es muy fácil perfilarnos. Es muy fácil saber que Antonio Serrano los lunes está a las 12:30 de la mañana en el decanato en la universidad reunido y que junto con él hay otras 12 personas. Y que Antonio Serrano lee El Mundo y el ABC a las 10 de la mañana todos los días y que probablemente sea de centro derecha porque lee esos periódicos. Estamos hablando del teléfono. Pues imagínate con temas biométricos. Ya es... no te digo que vayan a saber hasta lo que pensamos, pero casi. Oye, otro tema de actualidad es que se ha celebrado el Foro de Transformación Digital de la Justicia, en donde el Ministerio está haciendo esfuerzos, no sé hasta qué punto baldíos o productivos,
pues digamos aunando el interés y la colaboración de players, sobre todo privados, tecnológicas, que ya hacen trabajos para ellos. Y esto, aparte de lo que se concluya de este foro, también vimos esta misma semana un webinar muy, muy interesante, auspiciado por el Global Legal Tech Hub, en el que intervinieron, atentos, Carlos Fernández, de Diario de la Ley, Joaquín Matinero, que está en CK ahora, o un abogado muy experto en criptos, etcétera, y el LAG, el letrado de la Administración de Justicia, Miguel Bueno, acerca de la justicia y los datos. Una de las cosas que se dijeron, por no alargarnos, es que realmente, lo apuntabas tú en parte también, a nivel de transformación digital, España no está tan mal en comparación, ni mucho menos. Pero tenemos ahí un déficit de jueces. Hay muy pocos jueces, si los comparamos per cápita en el resto de Europa, y muchísimos abogados. Si una cosa podemos concluir en esta charla es que hacen falta abogados para lo que se nos viene encima, ¿no? Pero a nivel de justicia, en todo caso, ¿cómo crees que está actuando la Administración? Mira, yo creo, como todo, habrá que estar en el término medio que decía Aristóteles. El Real Decreto ómnibus que salió con muchísimo esfuerzo hace poco y que ha modificado toda la normativa procesal con el ánimo de incluir ya transformación digital en el ámbito judicial, me parece un esfuerzo muy loable y muy interesante. ¿Cuál es el problema? Que todavía vas a algunos juzgados y te encuentras los expedientes tirados en el suelo con armarios que se caen y donde los ratones se hacen pis encima. Entonces, está muy bien hablar de datos. Yo intentaría ir por pasos. Entonces, vamos a empezar por algo tan sencillo como digitalizar. Lo que no puede ser es que LexNet haya tenido los problemas que ha tenido de cara a introducir un documento que pese más de X megas. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen, bienvenidos son. Y creo que al final hay que ir hacia una justicia también orientada a los datos, hacia un tratamiento masivo. Por supuesto, todo eso bien está. Pero creo que hay unos primeros pasos, que es que muchas veces, claro, los que estamos en Barcelona, en Madrid, pensamos, no, pero te vas a un juzgado en Palencia y lo primero que te da es pena ver en las condiciones en las que está trabajando, desde el letrado de Administración de Justicia, el propio juez, el fiscal o quien sea, ¿no? Entonces, hay una parte, desde luego, presupuestaria muy, muy relevante para acondicionar, para digitalizar, para, en fin, los sistemas de gestión documental judicial, todo eso es la primera fase. Lo segundo, hay que formar también a los jueces en todas estas cuestiones. Ya una tercera fase, y ya podremos ver el tema de los jueces robots y este tipo de cosas, ¿no? Que hay algunos procedimientos que probablemente sencillitos, con supervisión humana, pero que podrían quedar automatizados. Yo no tengo ninguna duda. Una multa, hay una serie de procedimientos que podrían agilizar todo el tema de la justicia sin ninguna duda. Aparte de eso, y lo que comentabas, no estamos tan mal en comparación con casi cualquier país. Yo esto, por contarte una anécdota personal, o por contaros una anécdota personal, yo estuve en octubre en Chicago y me pidieron que diera una charla sobre inteligencia artificial. No era jurídica como tal, aunque yo siempre hablo de temas jurídicos, y me tocó dar la charla de inteligencia artificial. Yo tenía al lado una senadora del Senado de los Estados Unidos, a un congresista, al director de la CIA, y no me acuerdo quién era otra de las personas que estaban ahí. Claro, eso a uno le impone, ¿no? Dices, estás aquí con el director de la CIA. Bueno, pues nos pusimos a dar la charla, estuvimos ahí dialogando, y no digo que me sintiera por encima, pero no me sentí por debajo de la conversación que estábamos desarrollando todas esas personas, y estamos hablando de gente muy, muy preparada. Es decir, una vez más, muchas veces nos minusvaloramos. España tiene una preparación muy buena y desde el punto de vista tecnológico tenemos grandísimos desarrolladores. Tenemos gente que sabe un montón de desarrollo de producto y de software. Pero igual que en Latinoamérica también. Es decir, Latinoamérica tiene unos desarrolladores espectaculares. Entonces, que usan nuestra lengua. Entonces, utilicemos una vez más, ¿no? Utilicemos esa lengua común para desarrollar cosas interesantes. Pero yo insisto en que primero dotemos de condiciones dignas a la justicia, dotémoslos, porque la ley puede decir lo que quiera. Es como cuando la ley te dice que en 10 días tiene que estar una sentencia y luego no está nunca la sentencia, no porque el juez no quiera, sino porque tiene 500.000 expedientes que no han sido tramitados. Entonces, tenemos que dotar de medios, tanto personales como tecnológicos,
para impulsar una justicia más eficiente. Te diré una cosa, me voy a ir de aquí con un subidón, con todo lo que tenemos aquí entre manos, pero hay que saber gestionarlo. No podemos irnos sin que nos hables de Chiara. Y así rematamos y cerramos con un colofón, digamos, formativo. Chiara es un proyecto, lo identificáis como metaverso educativo, en este caso orientado a desarrollar competencias comunicativas. ¿En qué estado está? Porque también estuvo bajo el paraguas de la aceleradora Lightspeed, ¿verdad? Sí, estuvo allí, de hecho fuimos a presentarlo a París, tuvo muchísimo impacto, porque Chiara es un simulador de realidad virtual con inteligencia artificial para mejorar la oratoria, ¿no? ¿Qué es lo que el estado en el que está? Es que se han desarrollado varias verticales. Está el Chiara normal, que es para cualquier persona que quiera manejarse con la oratoria, pero sacamos una vertical que es Chiara Legal, donde tú te pones las gafas y apareces en una sala judicial, apareces en uno de los juzgados de Plaza Castilla. No lo sabíamos, Antonio. Pues en los juzgados de Plaza Castilla o en los de Rosario Pino, donde además los jueces muy generosamente han permitido que les grabemos a ellos y riñen y simulan como lo hacen en una sala de letrado apague el móvil o no se levante o tipo de cosas. Entonces, Chiara Legal es un producto muy divertido y que está muy bien desarrollado como tal. Chiara como tal está con desarrollos adicionales. Hemos desarrollado un Chiara para niños que se llama The Speak Up y que ha incluido además también el análisis de sentimiento, el tema gestual también, el análisis de los gestos. Y ahora estamos desarrollando un proyecto que todavía no puedo revelar, pero en el que se va a integrar IA generativa para poder mantener diálogos en tiempo real dentro de estos mundos virtuales y mejorar la oratoria u otras capacidades. Pero no puedo anticipar mucho más porque si no, Soraya del Portillo, que es la auténtica impulsora de este proyecto, me puede dar con la zapatilla en la cabeza con razón. Bueno, hemos rozado la primicia, sí, casi. Sí. Pero en breve, cuando esto salga, creo que va a ser un elemento bastante disruptivo y bastante interesante. O sea que, si queréis, venimos aquí y lo contamos, porque va a ser una cosa sorprendente. Y ya con este anuncio vamos a dejar el misterio perfecto y vamos, yo creo, a ir cerrando el programa. Agradecerte, todo el tiempo y todo el conocimiento que nos has arrojado, que yo creo que ha sido una charla fantástica. Hemos hablado un poco de todo. Esta, como he dicho, es tu casa. Cuando quieras puedes volver. Haremos, yo creo, otra porque, yo me he quedado cortísimo de tiempo. Y nada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer estar con vosotros dos. Claro que sí, que repetiremos. Si me invitáis, yo vendré todas las veces que haga falta. Y daros la enhorabuena, porque, claro, yo me dedico a temas de educación. Esto es educación también. Esto al final es educación y es muy importante, ¿no? Por lo tanto, y además es educación basada en la excelencia, y que es lo que más me puede gustar a mí. Así que enhorabuena, y para lo que queráis, aquí estoy. Muchas gracias.